Cuando los padres de Lucas y Laura se conocieron, ninguno imaginó que la decisión de unir sus vidas también cambiaría la de sus hijos para siempre. Después de años separados, la madre de Laura y el padre de Lucas decidieron casarse en una ceremonia íntima, rodeados de flores blancas, promesas renovadas y una ilusión que creían olvidada. Fue allí, entre brindis, sonrisas tensas y miradas fugaces, donde Lucas y Laura se vieron por primera vez. Él, con su chaqueta informal colgando del hombro y una expresión distraída, no esperaba que su nueva hermanastra fuera tan distinta a lo que había imaginado. Ella, sentada en el borde de la fuente del jardín, vestida con un vestido azul que parecía capturar la luz del atardecer, levantó la vista cuando sintió su mirada. Y por un instante, el mundo pareció detenerse. Lucas no dijo nada al principio. Se limitó a observarla, como si intentara resolver un enigma que recién comenzaba. Laura, por su parte, sintió una punzada en el pecho, una mezcla de curiosidad y nerviosismo que no lograba comprender. Eran desconocidos, y sin embargo, una corriente invisible comenzaba a fluir entre ellos. Cuando sus padres los presentaron oficialmente esa misma noche, estrecharon las manos con una cortesía que ocultaba algo más profundo. «Así que tú eres Laura», dijo Lucas con una media sonrisa. «¿Y tú eres Lucas?», respondió ella, mirándolo con una mezcla de timidez y desafío. Nadie lo notó, pero en ese primer cruce de miradas había una chispa que ni la sangre ni la razón podrían apagar. El día siguiente amaneció tibio y silencioso, con ese aire suspendido que tienen las casas nuevas, llenas de cajas aún por abrir y paredes que no conocen voces. Laura despertó temprano. Caminó descalza por el pasillo, sintiéndose como una intrusa en su propia vida. Todo era distinto, el olor del café que ya no preparaba su madre sola, los cuadros que no había elegido, y ese leve eco que devolvía su nombre cuando lo pensaba demasiado fuerte. En la cocina, encontró a Lucas. Estaba de espaldas, preparando café sin prisa, como si llevara años en ese lugar. Vestía una camiseta blanca y pantalones de pijama grises. Cuando la escuchó entrar, volteó y le ofreció una taza sin decir palabra. «Gracias», murmuró Laura, aceptándola con una sonrisa breve. Se sentaron en silencio. El reloj marcaba las 7:42. Afuera, el sol empezaba a colarse por las ventanas y a pintar de oro el mármol frío. Era una escena casi doméstica, casi normal, pero cargada de una tensión invisible. «No pensé que fueras a madrugar», comentó Lucas, rompiendo el silencio con voz ronca. «No podía dormir». «Todo esto es raro», respondió ella, sin mirarlo directamente. «Sí». «Raro», repitió él, como si saboreara la palabra. Se miraron entonces. Ya no con la cortesía del día anterior, sino con algo más directo. Un reconocimiento tácito de que lo que sentían no era lo que deberían. Pero estaba ahí. En el modo en que sus rodillas casi se rozaban bajo la mesa. En cómo ella bajaba la mirada y él la observaba de reojo, como si buscara un permiso. Lucas fue el primero en apartarse. Se levantó, vació su taza y murmuró algo sobre salir a correr. Laura lo vio irse, sintiendo en el pecho una inquietud que no había sentido antes. No era miedo. Era deseo. Y era temprano para que eso existiera. Pero ya era demasiado tarde. Los días siguientes transcurrieron entre cajas abiertas y rutinas forzadas. Lucas salía temprano a correr, volvía con el cabello mojado por el sudor y la mirada encendida por algo que no quería nombrar. Laura se encerraba en su cuarto con libros abiertos que no leía, distraída por el sonido de sus pasos al otro lado del pasillo, por la risa seca que a veces dejaba escapar cuando hablaba por teléfono. Vivían bajo el mismo techo, pero cada encuentro era una línea más en la tensión que crecía en silencio. Una tarde, mientras la casa estaba vacía y la lluvia golpeaba suavemente los ventanales, Laura decidió bajar al estudio. No buscaba nada en particular, solo necesitaba aire distinto. Encontró a Lucas recostado en el sofá, con los pies sobre la mesa y los ojos cerrados. Llevaba auriculares, pero al notar su presencia, los quitó. «¿Te molesto?», preguntó ella, desde la puerta. «No». «Entra», respondió él, incorporándose.
Ella dudó un segundo, luego cruzó la habitación y se sentó en el otro extremo del sofá. Por un momento no dijeron nada. Afuera, el cielo se encapotaba, y adentro, las palabras parecían demasiado grandes para salir. ¿Tú también sientes que esta casa no nos pertenece?, preguntó Laura, sin mirarlo. Lucas tardó en responder. No sé si es la casa, o nosotros. Ella lo miró entonces. Firme. Sincera. Como si quisiera arrancarle la verdad con los ojos. ¿Nosotros? Esto. Tú. Yo. Lo que no estamos diciendo. Laura sintió el corazón retumbarle en el pecho. No era una pregunta. No era una declaración. Era simplemente la verdad, dicha en voz baja, sin ornamentos. No deberíamos sentir esto, susurró ella. Lucas se acercó un poco. No demasiado. Lo justo. No. Pero lo sentimos igual. Por un instante, solo se oyeron las gotas de lluvia en el cristal. La distancia entre ellos era mínima, pero se sentía como un abismo. Y sin embargo, ninguno retrocedió. Esa noche, Laura no pudo dormir. Daba vueltas en la cama, envuelta en sábanas que parecían más pesadas que nunca. Las palabras de Lucas flotaban en su cabeza como una melodía susurrada, no. Pero lo sentimos igual. Eran simples, pero la desarmaban por dentro. A la mañana siguiente, evitó bajar a desayunar. Fingió seguir dormida hasta que escuchó la puerta principal cerrarse. Lucas se había ido. Respiró aliviada, aunque parte de ella deseaba que él no hubiera salido. ¿Qué se hubiera quedado? Que tocara la puerta de su cuarto, como en las películas, con una mirada rota y la decisión de saltar juntos al vacío. Pero eso no pasó. El día fue largo, lleno de silencios y pensamientos que no podía ordenar. Hasta que llegó la noche y con ella, la inesperada calma de un viernes sin adultos. Sus padres se habían ido a pasar el fin de semana en una casa rural, dejándolos solos por primera vez. Laura bajó a la cocina a eso de las 9. Encontró la luz tenue, una vela encendida sobre la isla, y a Lucas cocinando con el ceño fruncido y una copa de vino a medio terminar. ¿Cena de viernes?, preguntó, apoyada en el marco de la puerta. Él volteó con una sonrisa ladeada. Alguien tiene que alimentarnos. Creí que saldrías. Creí que no ibas a bajar. Se miraron. Una pausa incómoda. Pero ya no había marcha atrás. Compartieron la cena en la mesa del comedor, con una botella abierta entre ellos y una complicidad que crecía con cada palabra, cada risa, cada silencio que no necesitaba explicación. Después de los platos, del postre improvisado, de la segunda copa, Lucas puso algo de música. Una lista vieja, con canciones lentas que hablaban de todo lo que ellos no podían decir. ¿Bailamos?, preguntó él, como si fuera lo más natural del mundo. Laura lo miró, vaciló, y se levantó. Sus manos se encontraron con una timidez torpe, pero sus cuerpos se acercaron como si ya supieran el camino. Bailaron en silencio, casi sin moverse, con la respiración contenida y el mundo ajeno allá afuera. En ese instante, todo lo que estaba mal se volvió inevitable. Los dedos de Lucas rozaron la espalda de Laura, y ella cerró los ojos. No hacía falta besarla aún. El peligro ya había comenzado. El momento terminó sin palabras. No hubo beso, ni caricia definitiva, pero ambos lo sintieron, habían cruzado una línea que no se podía desandar. Cuando la canción terminó, Laura se separó suavemente y murmuró que estaba cansada. Lucas asintió, sin insistir, y la vio subir las escaleras con una mezcla de deseo y culpa latiéndole en las venas. Esa noche, en sus cuartos separados, no durmieron. Los días siguientes se llenaron de una tensión nueva, más densa. Pequeños gestos que antes eran inocentes, un roce al pasar, una sonrisa prolongada, un silencio compartido, ahora estaban cargados de intención. Y ninguno de los dos sabía cómo detenerlo. Una tarde, mientras sus padres salían a hacer compras,
Laura bajó al patio trasero con un libro. Se tumbó en la hamaca y trató de leer, pero no podía concentrarse. Lucas apareció minutos después, con una bebida fría en la mano y una excusa cualquiera. ¿Te molesta si me quedo aquí?, preguntó, ya sentándose en la silla junto a ella. Haz lo que quieras, respondió Laura sin mirarlo, aunque su voz tembló apenas. El sol bajaba lento. Las sombras se alargaban sobre el césped. Por un rato, hablaron de cosas superficiales, clases, música, planes para el verano. Pero cada palabra parecía buscar otra más profunda, como si ambos supieran que esa conversación no era lo que de verdad querían tener. ¿Te has preguntado si esto es una locura?, soltó Laura de pronto. Lucas la miró con seriedad. Cada maldito día. ¿Y por qué no paramos? ¿Por qué no queremos? La confesión quedó suspendida en el aire, tan clara como la tarde. Laura cerró el libro y lo apoyó sobre su regazo. Lo miró, con los ojos ardiendo de emoción contenida. Somos hermanastros, Lucas. Pero no somos hermanos. Esa frase, dicha con firmeza pero sin agresión, fue el empujón final. Laura se levantó, caminó hacia él, y sin pensarlo más, se inclinó y lo besó. Fue suave al principio, como si el miedo aún les guiara. Pero luego se volvió urgente, torpe y profundo, como si el tiempo que habían contenido ese deseo estallara en un solo gesto. Cuando se separaron, ambos sabían que nada sería igual. Ya no era una atracción silenciosa ni una fantasía contenida. Ahora, era real. Prohibido. Irreal. Después de ese primer beso, el mundo pareció moverse más lento. El aire entre ellos era distinto, más denso, más cargado. Todo lo que antes podían ignorar ahora los empujaba el uno hacia el otro como una corriente inevitable. Habían abierto una puerta que no se podía cerrar, y cada día que pasaba sin tocarse, sin besarse, era una batalla silenciosa que ninguno ganaba. Esa noche, Laura se encerró en su habitación y se miró en el espejo largo del armario. Tocó sus propios labios, como si aún conservaran el calor de Lucas. Se sentía dividida, como si parte de ella supiera que lo que hacían estaba mal, pero otra, más profunda, más viva, no pudiera evitar desearlo. Lucas, al otro lado del pasillo, estaba igual. Se acostó vestido, con los ojos abiertos, repasando cada instante de la tarde como si pudiera grabarlo en su memoria. Había probado algo que no debía, pero que ahora necesitaba. No se trataba solo del deseo, era ella. Su forma de hablar, su inteligencia, su sarcasmo sutil, la tristeza silenciosa que arrastraba. Era Laura. No una hermanastra. Laura. Los días siguientes se volvieron un juego peligroso. Se buscaban sin decirlo. Miradas cruzadas desde el otro lado de la sala, roces de manos al pasar uno junto al otro en el pasillo, silencios que gritaban lo que no se atrevían a confesar. Una noche, al regresar de una cena con amigos, Lucas la esperó en la cocina. Eran casi las 12. Ella entró con los zapatos en la mano y el cabello suelto, sorprendida al verlo ahí, apoyado contra la encimera. ¿No podías dormir?, preguntó, intentando sonar casual. No quería dormir sin verte, respondió él, sin rodeos. Laura parpadeó. El corazón le dio un vuelco. Lucas, esto se nos va de las manos. Ya se nos fue, dijo, dando un paso hacia ella. Van a odiarnos. Que lo hagan, susurró él. Y volvió a besarla. Esta vez sin timidez, sin freno. Como quien sabe que el abismo está ahí, pero igual da el salto. Laura respondió igual. No hubo resistencia. Solo deseo. Solo necesidad. Se besaron en la oscuridad de la cocina, iluminados apenas por la luz del horno apagado. Sus cuerpos se buscaron como si hubieran estado esperándose desde antes de conocerse. El mundo, por un instante, desapareció. Y aunque sabían que estaban cruzando una línea de la que no podrían volver, no se detuvieron. No esa noche. A partir de aquella noche, todo cambió.
El pacto tácito de silencio que los había contenido se rompió. Ya no eran simples miradas furtivas ni roces accidentales, eran encuentros clandestinos, palabras susurradas en la oscuridad, caricias temblorosas tras puertas cerradas. Pero todo debía seguir pareciendo normal ante los ojos del mundo. Durante el día, fingían ser hermanastros recién conocidos, todavía adaptándose a la convivencia. Laura reía con su madre en la cocina mientras Lucas charlaba con su padre sobre deportes, tareas domésticas o tonterías del día a día. Pero bastaba con que sus manos se rozaran al pasar los platos, o que sus miradas se cruzaran al otro lado del comedor, para que el deseo regresara como una tormenta contenida. Cada noche se volvían más audaces. Una puerta entreabierta. Una nota en el libro favorito de Laura. Un mensaje a media tarde con una hora y un lugar dentro de la casa. El peligro parecía avivarlo todo, y ellos se entregaban con la intensidad de quienes saben que todo podría terminar en cualquier momento. Una tarde, mientras la lluvia volvía a caer con fuerza, se refugiaron en el desván. Nadie usaba ese espacio lleno de cajas viejas, muebles tapados con sábanas, y libros olvidados. Allí, entre polvo y sombras, se besaron como si no hubiera mañana. ¿Alguna vez pensaste que ibas a sentir algo así por alguien que no deberías?, preguntó Lucas, con la frente apoyada en la de ella. Nunca, respondió Laura, sin abrir los ojos. Pero nunca había sentido esto por nadie. Él la abrazó más fuerte. En silencio. Como si con eso pudiera protegerla del mundo, de la culpa, de las reglas que ambos estaban rompiendo. Pero esa burbuja no podía durar para siempre. Esa misma noche, su madre encontró el suéter de Lucas en el cuarto de Laura. Nada demasiado evidente, pero fuera de lugar. Lo tomó entre las manos, extrañada. Lo dejó sobre la cama sin decir nada, pero algo se encendió en sus ojos. Una sospecha, quizás. Laura lo notó cuando subió más tarde. El suéter ya no estaba donde lo había dejado. El corazón le dio un vuelco. A partir de ese momento, supo que lo que estaban viviendo ya no era solo un juego peligroso. Era una cuenta regresiva. Y alguien empezaba a darse cuenta. Los días siguientes se volvieron más tensos. No por falta de deseo, sino por algo más sutil y más temido, el presentimiento de que el secreto estaba dejando de ser invisible. Laura notaba las miradas inquisitivas de su madre, los silencios prolongados después de ciertas preguntas. Lucas también lo sentía. Su padre empezaba a hacerle comentarios extraños, disfrazados de humor, sobre lo bien que se llevaban él y su hermanastra. El desván dejó de ser seguro. Las notas escritas a mano ya no eran opción. El simple hecho de coincidir demasiado tiempo a solas en una habitación se volvió una amenaza. Y, sin embargo, no podían parar. Esa necesidad los empujaba a encontrar otros momentos, más breves, más arriesgados. Un beso robado en el baño, una caricia rápida al pasar uno junto al otro por la escalera, una llamada en mitad de la noche desde sus habitaciones, hablándose en susurros, sin decirse mucho, pero sintiendo todo. Una noche, mientras todos dormían, Lucas se levantó. El pasillo estaba en penumbra, silencioso como un secreto guardado. Caminó hasta la puerta de Laura y la encontró apenas entreabierta. Dudó un segundo, pero entró. Ella estaba sentada en la cama, como si lo esperara. Llevaba una camiseta larga, el cabello suelto y una expresión de agotamiento emocional en los ojos. No podemos seguir, dijo ella, antes de que él dijera nada. Nos están empezando a mirar distinto. Lucas cerró la puerta tras de sí, sin acercarse aún. ¿Quieres que paremos? Laura lo miró, y en ese instante, la fuerza con la que deseaba mentirle se estrelló contra la verdad. Quiero que esto no fuera lo que es. Quiero poder tenerte sin sentir que estoy haciendo algo mal. No te tengo, dijo él en voz baja. Apenas te tengo. Apenas puedo rozarte sin pensar que es la última vez. Ella se levantó, cruzó la habitación y lo abrazó. No como quien busca consuelo, sino como quien busca afirmación. Permanecieron así por largos segundos, envueltos en un silencio que decía más que cualquier palabra.
Me estoy enamorando de ti, susurró Laura, apenas audible. Lucas apretó los ojos. Le dolía escuchar eso, porque sentía lo mismo. Ya me pasó, respondió él. Y esa noche, no se besaron. No se desnudaron. Solo se recostaron juntos en la cama, tomados de la mano, sabiendo que lo que los unía era más fuerte que cualquier norma, pero también más frágil que nunca. Porque el amor, cuando es prohibido, se vive en la sombra. Y en la sombra, todo puede romperse con apenas un rayo de luz. Los días se hicieron más difíciles. La sospecha se transformó en una vigilancia silenciosa. Las miradas que antes eran inocentes ahora pesaban como piedras, cargadas de preguntas sin responder y silencios incómodos. Laura sentía la presión en cada comida familiar, en cada reunión, en cada momento compartido bajo la misma techo. Lucas, por su parte, notaba que su padre evitaba cruzar con él más de un par de palabras, y que su madre estaba más ausente, quizá buscando evitar conflictos que ya no podía controlar. Pero ninguno de los dos quería ceder. El amor prohibido crecía en secreto, fortaleciéndose en los momentos robados y en los pequeños gestos de rebeldía. Como aquella tarde en que, sin que nadie los viera, se encontraron en la vieja biblioteca del pueblo, entre estantes polvorientos y libros olvidados. Allí, a salvo del mundo, pudieron ser solo ellos, sin etiquetas ni prejuicios. Se sentaron en un rincón, entre las sombras, y compartieron confidencias, risas y sueños que aún no tenían nombre. Hablaban de futuros imposibles, de ciudades lejanas, de escapar juntos a un lugar donde el amor no fuera un delito. Pero mientras soñaban, sabían que ese paraíso estaba lejos, y que la realidad de sus familias y su historia estaba atrapándolos cada vez más. Al regresar a casa, la tensión era palpable. Laura evitaba el contacto visual con su madre, mientras Lucas se encerraba en su habitación por horas. Cada uno luchaba con el peso del secreto y la culpa que se filtraba lentamente. Una noche, Laura encontró a Lucas en el jardín, mirando las estrellas con una expresión perdida. ¿Crees que esto vale la pena?, preguntó ella, acercándose lentamente. Lucas la miró, y sin responder con palabras, la tomó de la mano y la acercó hacia sí. Bajo el manto de la noche, sellaron su compromiso con un beso que prometía luchar contra todo y contra todos, aunque el mundo entero se les opusiera. Pero la pregunta seguía flotando en el aire: ¿hasta cuándo podrían mantener su amor en la sombra antes de que la luz los alcanzara? El invierno llegó con su frío seco y cortante, y la casa se llenó de un silencio tenso que parecía congelar hasta el aire. Las reuniones familiares se volvieron más formales, con palabras medidas y miradas que esquivaban el contacto. Laura y Lucas se movían con cautela, conscientes de que cada gesto, cada suspiro, podía ser interpretado como una señal, una confesión silenciosa de aquello que intentaban ocultar. Una tarde, Laura recibió un mensaje de Lucas: «Necesito verte. Ahora». Sin pensar, salió de su habitación y bajó a la biblioteca, donde se encontraron de nuevo entre los libros y el olor a papel antiguo. «No podemos seguir así», dijo Laura, con la voz temblorosa. «Me está matando la incertidumbre, el miedo a que alguien descubra lo nuestro». Lucas la tomó de las manos, apretándolas con fuerza. «No podemos evitar lo que sentimos, pero sí podemos elegir cómo enfrentarlo». Ella lo miró con lágrimas contenidas. «¿Y qué opción tenemos? ¿Separarnos? ¿Huir? ¿Mentir por siempre?» «No lo sé», respondió él. «Pero sé que no quiero perderte». En ese momento, la decisión comenzó a tomar forma en sus corazones. Ya no se trataba solo de resistir el juicio ajeno, sino de buscar su propia verdad. Aunque fuera peligrosa, aunque el mundo les dijera que estaban equivocados. Salieron de la biblioteca con la certeza de que, aunque su amor fuera prohibido, era real. Y que, a partir de ahora, tendrían que ser valientes. Pero la valentía a veces llega justo cuando menos la esperas. Esa misma noche, mientras la casa dormía, la puerta del dormitorio de Laura se abrió de repente. Su madre estaba allí, con los ojos llenos de lágrimas y la voz quebrada. «Tenemos que hablar», dijo con firmeza, pero sin dureza. Laura sintió que el corazón se le detenía. Lucas apareció en el umbral, alerta,
temiendo lo peor. Sé lo que está pasando, continuó su madre. No quería creerlo, pero ya no puedo negar lo evidente. El silencio se volvió insoportable. Laura no sabía si llorar o huir. Lucas apretó su mano, ofreciendo un apoyo silencioso. No es solo un error, dijo la mujer, con una mezcla de dolor y resignación. Es un riesgo para todos nosotros. Para la familia. ¿Y qué hacemos entonces?, preguntó Laura, con la voz apenas audible. ¿Negar lo que sentimos? Su madre respiró hondo, como si estuviera buscando fuerzas en el fondo de su alma. Necesitamos tiempo. Tiempo para entenderlo, para decidir cómo seguir. Pero no podemos vivir en una mentira. Las palabras fueron duras, pero también sinceras. La familia estaba al borde de una fractura, y ninguno sabía aún cómo arreglarla. Aquella noche, Laura y Lucas comprendieron que su amor ya no era solo suyo. Ahora, era el desafío que enfrentarían juntos, contra todo y contra todos. Los días siguientes estuvieron marcados por una calma tensa. Las palabras no dichas colgaban en el aire como nubes oscuras, amenazando con desatar la tormenta. Laura y Lucas se miraban con una mezcla de miedo y esperanza, conscientes de que su amor había salido a la luz, y que nada sería igual. Sus padres, por su parte, luchaban con sus propios sentimientos, la sorpresa, la preocupación, la necesidad de proteger a sus hijos, pero también el deseo de preservar la armonía familiar. Las conversaciones en la casa se volvieron formales, a veces dolorosas, buscando un equilibrio frágil entre la aceptación y la contención. Una tarde, mientras Laura estudiaba en la sala, su padre se sentó a su lado. «Sé que esto no es fácil», comenzó con voz baja, «pero quiero que sepas que, aunque no lo entienda del todo, estoy dispuesto a escucharte». Ella levantó la mirada, sorprendida y aliviada. «Gracias», susurró. «Solo quiero que podamos ser honestos. Sin miedo». Su padre asintió, y por primera vez en semanas, hubo una luz de esperanza en el ambiente. Mientras tanto, Lucas y Laura seguían encontrando momentos para estar juntos, aunque con precaución. Cada sonrisa, cada abrazo, era un pequeño acto de valentía en medio de la tormenta que se avecinaba. Sabían que el camino sería difícil, pero estaban decididos a recorrerlo juntos, paso a paso, luchando contra el mundo si era necesario. Porque el amor, incluso el prohibido, puede ser la fuerza más poderosa para sanar y transformar. El invierno empezó a ceder ante la llegada tímida de la primavera, pero dentro de la casa la tensión no desaparecía. Los padres de Laura y Lucas seguían reuniéndose en largas conversaciones, buscando la mejor manera de manejar la situación, mientras ellos dos trataban de mantener la normalidad entre clases y responsabilidades. Una tarde, Laura estaba en el jardín, sentada bajo el viejo roble, cuando Lucas llegó con 2 tazas de café caliente. Se sentó a su lado en silencio y le entregó una taza. El contacto de sus manos al pasarle la taza fue eléctrico, recordándoles que el amor no se apagaba. ¿Crees que alguna vez podremos ser felices sin esconder esto?, preguntó Laura, con la voz apenas audible. Lucas miró al cielo y luego a ella. No sé cuándo, ni cómo, pero sí sé que no quiero renunciar a nosotros. Ella asintió, aferrándose a esa promesa como un salvavidas. Entonces lucharemos, dijo ella. Por nosotros. Por lo que sentimos. Los dos se miraron, cómplices, decididos a enfrentar lo que viniera. En ese momento, no importaban las reglas ni las convenciones. Solo ellos, y ese amor prohibido que se negaba a morir. Pero el destino tenía preparado un giro inesperado que pondría a prueba su fuerza y su compromiso. Una tarde, mientras Laura estaba en su habitación repasando unos apuntes, escuchó voces elevadas en la sala. Curiosa y preocupada, bajó las escaleras y encontró a sus padres y a los de Lucas en medio de una discusión acalorada. Las palabras volaban con rapidez y dureza, y la tensión era palpable. No podemos permitir que esto siga así, decía la madre de Lucas, con el rostro tenso. Esto afecta a todos, no solo a ellos. ¿Y qué propones? ¿Separarlos?, replicó el padre de Laura. No puedes controlar lo que sienten.
Laura sintió un nudo en el estómago. No entendía todo, pero sabía que esa discusión era el preludio de algo grave. Sin darse cuenta, Lucas apareció detrás de ella y tomó su mano. Ambos sabían que, pasara lo que pasara, no estaban solos. Después de aquella reunión, los padres decidieron poner límites estrictos. Las salidas conjuntas fueron prohibidas, los momentos a solas, vigilados. El amor que antes se vivía con intensidad ahora debía esconderse tras un muro de distancia y silencio. Pero ni la prohibición ni el miedo pudieron apagar el fuego que ardía entre Laura y Lucas. Cada encuentro secreto, cada mensaje oculto, era un acto de rebeldía contra un mundo que no los aceptaba. Sin embargo, la presión crecía, y con ella, la sensación de que el momento de la verdad estaba cada vez más cerca. La presión llegó a un punto crítico una noche en que, accidentalmente, la madre de Laura los encontró juntos en el jardín, bajo la tenue luz de la luna. La sorpresa y el dolor en sus ojos fueron un golpe inesperado que sacudió el corazón de ambos. «Esto debe parar», exclamó ella, con la voz quebrada. «No puedo permitir que sigan así, destruyendo lo que con tanto esfuerzo hemos construido». Laura y Lucas intentaron explicarle, pero las palabras se perdían entre lágrimas y reproches. Al día siguiente, los padres convocaron una reunión urgente. Fue la primera vez que los cuatro se sentaron a hablar cara a cara, sin evasivas ni silencios incómodos. «No se trata solo de un capricho», dijo Lucas, con la voz firme. «Es amor. Amor real. Y no podemos simplemente ignorarlo». Laura asintió, con la mirada decidida. «No queremos lastimar a nadie. Solo queremos que nos den una oportunidad». La conversación fue dura y llena de emociones encontradas, pero fue también un comienzo. Un paso hacia la aceptación, aunque el camino fuera incierto y lleno de obstáculos. Porque a veces, amar es enfrentarse al mundo y luchar por el derecho a ser felices, sin importar lo que digan. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. Las conversaciones familiares se volvieron más abiertas, aunque difíciles, y poco a poco las barreras comenzaron a ceder. Los padres, aunque todavía preocupados, empezaron a ver en Laura y Lucas no solo a dos jóvenes confundidos, sino a dos personas unidas por un vínculo profundo. Con el tiempo, la casa dejó de ser un campo de batalla invisible y se transformó en un lugar donde el amor, aunque complicado, encontró espacio para crecer. Los secretos se transformaron en confianza, y las miradas furtivas, en gestos sinceros. Laura y Lucas aprendieron que el amor prohibido no es solo un obstáculo, sino una prueba de valentía y perseverancia. Que el camino hacia la felicidad puede estar lleno de retos, pero que al final, el amor verdadero siempre encuentra la manera de abrirse paso. Y así, entre risas, lágrimas y promesas, construyeron su propia historia, única y real, demostrando que, a veces, lo prohibido puede ser lo más auténtico que existe.